Ahora sí, amén. Vamos a hacer una oración entonces. Bendito Padre, precioso Señor. Padre, te damos las gracias, mi Señor. Gracias porque tú siempre estás, Padre. Gracias porque tú nos recibes cuando venimos, mi Señor, pero tú siempre estás con nosotros, mi Señor. Ayúdanos a estar para ti, Señor, y en ti, Padre, en todo momento, en todo tiempo, Señor, en comunión, Padre. Te rogamos en esta hora, Señor, que tú estés ministrando sobre nosotros y sobre todos aquellos que escuchan, Padre, para que realmente podamos descansar en ti, Señor. Llévate todas nuestras cargas, mi Señor, cansancio, Padre, preocupaciones, todo aquello que nos aleje de ti, Señor. Y ayúdanos a disponer nuestros oídos, nuestro corazón, nuestro ser, todo, Padre, para escuchar tu preciosa palabra, Padre Santo, en el nombre de Jesús, Señor. Padre, tu palabra y que sea tu Santo Espíritu ministrando el entendimiento y el discernimiento en cada uno, Padre Santo, bendito de aquellos que disponemos el corazón para recibir de ti, Señor. Padre, te damos gracias, mi Señor, por la libertad que tenemos de buscar de ti, Señor. Ayúdanos, Padre, para usar esa libertad, mi Señor, en todo tiempo y en todo momento, Señor. Bendito Padre, te rogamos, mi Señor, que tú estés bendiciendo a todos nuestros hermanos, mi Señor, sanando a los que están enfermos, supliendo las necesidades, tanto físicas como espirituales de todo tu pueblo, Señor. Y sobre todas las cosas, Padre, fortaleciendo la fe, mi Señor, aumentando el hambre, la sed de ti, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, ayúdanos a estar velando en todo tiempo. Sabemos que tú vienes pronto, Señor. Sabemos que está todo cumplido, Señor, y que en cualquier momento tú puedes venir por tu iglesia, mi Señor, o en cualquier momento nuestros días pueden llegar a su fin, Señor. Ayúdanos a estar preparados, velando en todo tiempo, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, despierta a los que se han dormido, exhorta a los que se están distrayendo o enfriando, Padre Santo. En el nombre de Jesús, mi Señor, y glorifícate grandemente, Señor, en la vida de cada uno de los que te buscan, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, gracias te damos, Señor, y nos encomendamos en tus manos, Padre, para que seas tú hablando con cada uno, Padre Santo, en el nombre de Jesús, Señor. Gracias, Santo Dios. Amén. Precioso el Señor. El culto pasado habíamos comenzado a hablar de lo que es la batalla espiritual. Amén. Y bueno, parece que vamos a seguir hoy y quizás el culto que viene también, porque hay palabra, amén. Y es muy importante el tema de la batalla espiritual. Precioso el Señor. Así que vamos a comenzar en Filipenses 1. Vamos a leer desde el 27 en adelante, unos versículos ahí. Amén. Bendito es el Señor. Alabado sea su nombre. Precioso Padre. Gloria a Dios. Filipenses 1, 27. Amén. Y empieza el Señor diciéndonos: solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio, y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí, y ahora oís que hay en mí. Amén. Bendito el Señor. Dice así: no solamente, ¿sí? Pablo venía exhortándolos, ¿sí?, sobre el vivir en Cristo, dice el subtítulo en el 12. Para mí el vivir es Cristo, ¿sí? El vivir en Cristo, dejando todas las cosas en el Señor, ¿verdad? Entonces dice: solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe. Este era Pablo escribiéndole a los filipenses, ¿verdad? Una iglesia agradable al Señor y a Pablo también, ¿verdad? Una iglesia comprometida, que ayudaba a los pobres, que había ayudado a Pablo en muchas cosas, ¿verdad? Entonces Pablo le dice: solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo. O sea, también le dice, sea que vaya o que no vaya, ¿no? O sea, no para que él los viera, sino para el Señor, para Cristo, ¿verdad? Dice: para que sea que vaya a veros o que sea ausente, oiga de vosotros
que estáis firmes en un mismo espíritu. Recordemos que unos cuantos puntos antes el Señor nos viene hablando de estar en un mismo sentir, ¿verdad? En un mismo espíritu, ¿verdad? Que nuestro espíritu, o sea, el de cada uno de nosotros, esté en comunión con el Espíritu Santo, ¿verdad? Que es uno. Dice, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio, combatiendo, ¿verdad? ¿Y qué palabra combatiendo, combatir? ¿Qué más nos indica que una batalla, verdad? Que una pelea. Yo me fui al diccionario para ver lo que quiere decir combatir, el significado que tiene la palabra combatir, ¿verdad? Dice, dicho de algunas cosas inanimadas, como las olas del mar, los vientos, ¿no? Avanzar. Dice también atacar, reprimir, refrenar un mal o un daño, oponerse a su difusión. ¿Qué definición? Dice, contradecir, impugnar, agitar afectos y pasiones del ánimo. ¿Sí? O sea que dice, combatiendo unánime, juntos, ¿no? De un mismo sentido, el pueblo, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Y acá combatir, atacar, reprimir, refrenar un mal o un daño, oponerse a su difusión. ¿Sí? Entonces nosotros para combatir por la fe del Evangelio tenemos que pelear la batalla contra las tinieblas, contra lo que dice, por ejemplo, ahí la difusión, ¿sí? La difusión del pecado, del error, del engaño. Recordemos que el diablo viene a matar, a robar y a destruir, ¿verdad? Amén. Y él es el adversario, él es el enemigo. Amén. Entonces dice, atacar, reprimir. Y fíjense, y esto es un diccionario secular, o sea, mundano, ¿no? Atacar, reprimir, refrenar un mal o un daño, combatir. Esas son las potestades que el Señor nos da en el nombre de Jesucristo. Amén. Refrenar un mal o un daño y oponerse a su difusión, oponerse a que se extienda, a que siga tocando, matando, robando, ¿verdad? Bendito el Señor. Así que dice, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Otra cosa que tenemos que tener presente, ¿verdad? Unánimes, no uno solo, ¿no? Sino que muchos, o sea, todos los que están del mismo sentir, como en un espíritu, en el Espíritu Santo, el Espíritu es el que nos va a guiar, ¿sí? A estar en comunión en nuestras oraciones, aunque estemos a kilómetros. El Espíritu es el que nos guía y hace que nuestras oraciones estén en comunión. Amén. Dice, y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación y esto de Dios. ¿Sí? O sea, muchas veces nos pasa que nos sentimos cansados, agobiados, contrariados, digamos, por todos aquellos que se oponen a la verdad, al Evangelio, ¿verdad? Pero muchas veces son enemigos que no los vemos y nos sentimos bajoneados en la fe, no sabemos qué nos pasa, nos cuesta orar, ¿sí? Y esa es la verdadera batalla espiritual. Muchas veces vemos las cosas que hacen las personas y sabemos, como dice la palabra, que nuestra lucha no es contra la carne, ¿no? Sino contra todas las huestes de maldad que están detrás de eso, ¿verdad? Pero muchas veces no lo vemos. Pero sí llega el desánimo, que tenemos que reprenderlo, ¿verdad? Que tenemos que combatirlo, como dice ahí, la falta de fe o el bajón en la fe, el cuestionar nuestra oración. Sí, tanto tiempo hace que estoy orando así o pidiendo esto y no veo, ¿será que es la voluntad del Señor? O sea, cuando entra la duda, ahí llegó el dardo del enemigo. Esos son los verdaderos que se levantan contra nosotros, o sea, todas las potestades del diablo, ¿sí? Entonces dice, y en nada, intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición. Esto es para las personas, ¿verdad? Sabemos que el diablo, los espíritus inmundos, demonios, todos ya están condenados. Más para vosotros de salvación y esto de Dios. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, dijimos, ¿no? El culto pasado veíamos que la fe es un don de Dios, ¿sí? Y acá lo recalca y lo reafirma, digamos, ¿no? Porque nos dice que nos es concedido creer en Él.
es algo que nos concede el Señor, no es de todos la fe, ¿verdad? Entonces tenemos que sentirnos súper privilegiados de poder creer en el Señor, de poder tener la fe y creer y buscar de Dios, ¿verdad? Dice, os es concedido a causa de Cristo no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. ¿Sí? O sea, que van a llegar los golpes del enemigo, sí, cuando, o sea, el Señor nos guarda y nos protege, ¿verdad? Pero en el campo espiritual muchas veces las repercusiones llegan y las sentimos, como decíamos recién, por ejemplo, en nuestros bajones en la fe, en la opresión a la hora de orar, dolores que vienen y no sabemos ni de qué, ni por qué, ni que intentan sacarnos de la oración, muchas cosas, ¿verdad? Pero muchas cosas también, aparte de estos dolores, cansancio inexplicable que no sabemos, decimos, pero yo no hice nada, ¿de dónde salió esto, no? Y realmente nuestro espíritu está batallando y eso repercute en nuestro cuerpo físico porque somos uno, cuerpo y espíritu y alma, amén. Entonces dice, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí, y este es Pablo, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí, y ahora oís que hay en mí. ¿Lo habían visto? Porque estaban ahí, porque estaba Pablo ahí, ¿verdad? Y ahora oían que se oían los mismos conflictos. Ahora, ¿cuáles son estos conflictos que Pablo tenía? ¿Verdad? Porque en realidad si nosotros nos ponemos a mirar el Evangelio, el Evangelio en sus 4 versiones, ¿no? Según Mateo, Lucas, todo, vemos la obra de nuestro Señor Jesucristo. Después leemos las epístolas de Pablo, ¿no? Y él nos habla de prisiones, de luchas, sabemos que lo apedrearon, que le pegaron, pero son todas cosas físicas, ¿verdad? Pero nosotros tenemos que llegar a poder entender a través de esas cosas cómo está la lucha espiritual y dónde está, que la palabra nos está hablando y nos está enseñando, ¿verdad? Así que vamos a ir ahí, hay una llamada, cuando dice, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí, hay una llamada que nos lleva a Hechos 16. Vamos a ir ahí, a Hechos 16. Bendito es el Señor. Pero vamos a leer desde el 11 para tener bien claro el panorama, ¿verdad? En el cual se encontraba Pablo, que era lo que Pablo estaba haciendo. Bendito el Señor. Vamos a ir a Hechos 16. Vamos a comenzar a leer desde el 11, que es donde empieza, ¿verdad? Estábamos leyendo Filipenses, ¿verdad? Y dice, que habéis visto en mí, y ahora vamos a Hechos, y el subtítulo es Encarcelados en Filipos, ¿verdad? O sea, él estuvo en prisión en Filipos, la ciudad de los filipenses, ¿verdad? Y vamos a ver todo esto que nos relata, que lo hemos leído y lo conocemos, pero tenemos que cada vez empezar a mirar un poquito más adentro, más profundo, ¿verdad? De la palabra, que es el Espíritu Santo el que nos va dando el entendimiento. Dice, encarcelados en Filipos. Dice, zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia y al día siguiente a Neápolis, y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia, y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía un espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinantes. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades.
y presentándolos a los magistrados, dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Y sacándoles les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa, y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Cuando fue de día, los magistrados enviaron alguaciles a decir: suelta a aquellos hombres. Y el carcelero hizo saber estas palabras a Pablo: los magistrados han mandado a decir que se os suelte, así que ahora salid y marchaos en paz. Pero Pablo les dijo: después de azotarnos públicamente sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos, nos echaron en la cárcel y ahora nos echan encubiertamente. No, por cierto, si no vengan ellos mismos a sacarnos. Y los alguaciles hicieron saber estas palabras a los magistrados, los cuales tuvieron miedo al oír que eran romanos. Y viniendo, les rogaron y sacándoles, les pidieron que salieran de la ciudad. Entonces, saliendo de la cárcel, entraron en casa de Lidia y, habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. Amén. Esta es toda la situación, ¿verdad?, a la que Pablo hace referencia en Filipenses, ¿no? Todo lo que él padeció, que los filipenses vieron. Pero en realidad, o sea, podemos decir: lo golpearon, le rasgaron las túnicas, lo golpearon, lo azotaron, y dice mucho, lo metieron a la cárcel, ¿verdad? Pero en realidad el padecimiento de Pablo, o la batalla, digamos, de Pablo, el combate de Pablo, viene de mucho antes, ¿sí? Recordemos, y después no sé si nos va a dar el tiempo en este culto de compartir, pero lo vamos a compartir simplemente para afirmar, ¿verdad? Cuando el mismo Señor Jesucristo dice que nadie entra a la casa de un hombre fuerte si no le ata primero, ¿verdad? O sea que todo lleva un proceso, ¿verdad? Entonces el combate de Pablo ciertamente viene de mucho antes. Pablo venía peleando la batalla en oración para que el Señor hiciera la obra a través de él, ¿verdad? Pidiendo oración, porque lo leemos en muchas de las epístolas de Pablo, cuando él dice: orad por mí, para que el Evangelio sea dado a conocer, para que hable con denuedo, para que las puertas sean abiertas, ¿verdad?, para que las personas reciban, ¿no? Ese era el combate previo, que no lo vemos, ¿verdad? Porque, o sea, venía ahí. Comienza a ver los frutos de ese combate, y el combate se enardece más todavía, ¿verdad? Porque le habla a las mujeres. Esta señora Lidia se convierte, se bautiza a ella y su familia, los de su casa, le da alojamiento, ¿verdad? Pero recordemos en todo momento, ¿qué era lo que Pablo iba a hacer? Bueno, la oración. La oración es constante, ¿no? Es la batalla. La batalla nuestra es de rodillas, en oración. Y no de rodillas simplemente físicamente, sino en humildad, ¿no? De rodillas, humillándolo. La posición de estar de rodillas delante de alguien significa humillarse, ¿verdad? Entonces nosotros podemos estar, sí, orar de rodillas delante del Señor,
pero que aunque andemos caminando estemos de rodillas delante del Señor espiritualmente, que nuestra alma esté de rodillas delante del Señor, humillada. Y humillada no quiere decir avergonzada, sino quiere decir que en todo momento reconozcamos la gloria del Señor, el poder del Señor, y que es Él que hace todas las cosas, ¿no? Nuestro Señor Jesucristo nos dice que lo que pidamos al Padre en su nombre, Él lo hará. Y en una parte dice, para que su gozo sea cumplido, ¿sí? Nuestro gozo sea cumplido. Cuando nosotros llegamos a entender, a amar a nuestro Señor y tenemos los ojos puestos en Él, las peticiones de nuestro corazón son guiadas por el Espíritu Santo, ¿sí? Entonces no pedimos para nosotros. Pedimos las cosas que convienen porque es el Espíritu Santo, dice la palabra, el que nos ayuda y nos enseña a orar como conviene. Pedimos y se os dará. Pedid y se os dará en el nombre de Jesús, ¿verdad? Ahí tenemos toda la autoridad. Entonces acá vemos, ¿sí? Y da el entendimiento, ¿verdad? Que había toda una batalla espiritual previa para que esas puertas se abrieran. Pablo no sabía lo que iba a pasar, porque nosotros nunca sabemos qué nos espera, a menos que el Señor nos revele, ¿no? Como a Pablo mismo cuando le dice, es necesario que vayas a Jerusalén, va a pasar esto, o cuando le dice, no les tengas miedo, necesito que tú des testimonio, ¿sí? El Señor le hablaba. Acá Pablo venía y no sabía a qué, o qué era lo que el Señor iba a hacer, pero confiando siempre que el propósito del Señor estaba, ¿eh? Entonces viene con la batalla ya, o sea, viene avanzando contra las tinieblas, en oración, en ruego, súplica, en ayuno, y no solo él, sino en comunión, en un espíritu con otros hermanos, guiado por un espíritu, ¿verdad? Entonces dice ahí, vamos a mirar, ¿no? En el 17, ¿sí? Dice, la muchacha, ¿verdad?, que adivinaba, siguiendo a Pablo y a nosotros daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Vieron que dice, esta siguiendo a Pablo y a nosotros. Recordemos que el libro de Hechos está escrito por Lucas, ¿verdad? Bendito el Señor, que estaba acompañando a Pablo, amén, en ese lugar, ¿verdad? Bendito el Señor. Así que dice, y esto, 17, esta siguiendo a Pablo y a nosotros daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. 16-17, bendito el Señor. Y en el 18, precioso Padre, gloria a Dios. En el 16-17 dice eso, y en el 18 dice, y esto lo hacía por muchos días. ¿Sí? O sea, todos los días se repetía la misma escena, ¿no? Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, se volvió y dijo al Espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella, y salió en aquella misma hora. ¿Por qué Pablo no reprendió al Espíritu desde el comienzo? Si lo molestaba, ¿no? Dice ahí, esto lo molestaba. Era fastidioso que la mujer los persiguiera diciendo siempre, ¿no? Aunque era una verdad lo que la mujer estaba diciendo, pero era fastidioso, era molesto, ¿eh? ¿Por qué no reprendió al demonio antes? ¿Por qué no lo echó fuera? ¿Sí? Porque todo tiene un tiempo. Y en la lucha espiritual nosotros tenemos que dejarnos guiar por el Señor y por el Espíritu Santo, en todo momento, ¿sí? No era momento de reprenderlo antes, era el momento en ese momento, ¿sí? ¿Quién echa fuera a los demonios? No somos nosotros, sino que es el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros invocamos, nosotros, y ojo, tenemos toda una serie de requisitos que es esencialmente estar en santidad y en comunión, ¿verdad? Para que realmente esto suceda. Te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora, inmediatamente. Figúrense, ¿no? Cómo se maravilló la gente, y aún la misma muchacha, ¿no? Que se vio libre en un momento, así, ¡pum!, quedó libre, ¿no?
y el Señor le preparó así. Si Pablo, porque le molestaba, lo hubiese reprendido antes, no estaría en la obediencia y dejándose guiar. Amén. Dice, pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándolos los magistrados dijeron, estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Los golpearon, ¿no? Y dice, después de haberla azotado mucho, no le dieron un varazo, ¿no? Dice con varas. No, a nosotros nos daban un chicotazo cuando chicos en los tobillos ahí, nos quedaba el costuroncito y ardiendo, ¿no? A ellos los azotaron mucho. Y encima los echaron en la cárcel y mandaron al carcelero que los guardase con seguridad. O sea que me imagino que tendría de todas las cadenas y cosas que le hubieran podido poner y la celda más segura, ahí lo habrían metido, ¿verdad? Dice, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo más adentro, en el último allá, y les aseguré los pies con el cepo, ¿no? No solamente tendrían las manos, sino los pies con el cepo, estarían todos encadenados. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. ¿Oraban o cantaban? Porque dice, ¿no? Dice, a medianoche orando Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. En el culto que viene vamos a ver realmente qué es orar, ¿no? Obviamente la oración, pero vamos a ver qué más, ¿sí? Porque realmente ellos estaban en la presencia del Señor. Podemos orar con nuestra mente y estarían cantando alabanzas además, ¿no? Alabando al Señor, estaban en la presencia del Señor, ¿sí? Y sucede todo lo demás. El terremoto, se abren las rejas, los presos estaban escuchando sus alabanzas, ¿sí? Pero había oración, porque el que da la victoria es el Señor. Tenemos que poder entender que la batalla espiritual es semejante a imaginemos un juicio, donde está el juez, el abogado acusador, el abogado defensor, ¿verdad? Y el acusado. Imaginemos que estamos en ese juicio. Si el abogado defensor, ¿sí?, no habla, el acusado es condenado. No, el juez no, o sea, nadie le presenta una prueba contraria al juez, el acusado es condenado, ¿verdad? Entonces, si nosotros, llevándolo al campo espiritual, no oramos, no movemos en el campo espiritual, las cosas no suceden. Dios tiene todo poder, ¿sí? Pero recordemos, ¿sí? Él nos concede si nosotros pedimos, que estamos en santidad, y lo pedimos en el nombre de Jesús. Por algo Él dejó la iglesia, si no, Él nos hubiera dejado así nomás y Él hubiese hecho y deshecho. Pero nos da a nosotros la potestad, es toda potestad a Cristo y Cristo es la cabeza de la iglesia. Entonces la iglesia tiene que hacer para que las cosas en el campo espiritual sucedan, ¿sí? Se rompieron las paredes, se rasgó, se rompieron las rejas, se abrieron. ¿Por qué? Porque había oración, y no solo de Pablo y de Silas. Había comunión, había iglesia atrás, apoyando. Había comunión y guía del Espíritu Santo. Entonces las cosas suceden, y esa es la batalla espiritual, la que no se ve, ¿sí? Digamos que los latigazos, los azotes, las prisiones, son los padecimientos que nos es concedido llevar, ¿sí? Y hoy en día ni siquiera eso, porque como decíamos, o sea, por ejemplo acá en este país, lo más que podemos recibir es capaz que algún insulto, ¿no? O alguna persona que nos diga unas cuantas cosas, ¿sí? Y luego repercusiones quizás en el cuerpo físico. Es lo más que sufrimos. Pero tengamos claro, tampoco estamos peleando la batalla a nivel espiritual como la tendríamos que pelear, ¿sí? Para que realmente las cosas sucedan. Y eso es lo que el Señor quiere, que nosotros abramos los ojos para pelear esa batalla espiritual.
confío plenamente en el Señor que todo aquel que disponga a escuchar la palabra y a buscar y a inquirir va a tener la clave, la llave de saber cómo pelear la batalla espiritual, qué es lo que hay que hacer para saber pelear la batalla espiritual. Amén. Así que dice ahí, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies con el cepo. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, ¿no? Lo de más abajo de la cárcel se sacudía. Y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Fíjense la obra del Señor, ¿no? Porque ahí estaba tocando a todos los que estaban presos, mostrándole el poder de Dios, ¿sí? Y fíjense qué hermoso, porque no podemos decir que Pablo y Silas reprendieron en voz alta y entonces se abrieron las rejas, que no, lo hizo el Señor. Toda la gloria para Él, ¿no? Lo hizo Él y no había duda ahí. ¿Ves? Dice, despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Ahí el Señor tocando también al carcelero. Entonces pidiendo luz se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas y sacándoles les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, y tenemos que entender esto, dice, serás salvo tú y tu casa, ¿sí? Porque ya sabían, ¿sí?, que la familia del carcelero iba a recibir la palabra. Porque le hablaron la palabra, recibieron a Cristo. No son salvos porque sean familia del carcelero, sino porque reciben, ¿verdad? Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todo lo suyo. No sé, qué victoria tan grande, ¿no? Qué gloria preciosa del Señor en el cual echan fuera demonio de una mujer que tiene espíritu de adivinación, van a la cárcel, sucede esto. Todos los presos los están viendo alabar, están viendo que a pesar de que están hechos pedacitos, están alabando al Señor y sucede esto, que no es porque ellos hayan hecho algo, sino porque Dios es grande y todopoderoso. Más allá de eso, la salvación de una familia entera que se bautiza, creen y se bautizan, ¿verdad? No es que digo creo como hoy día muchos dicen creo y no avanzan, no. Creen y se bautizan, lo que significaba en aquel tiempo, no, aparte era un carcelero, o sea, era alguien que servía al gobierno. Él cree y se bautiza, él y la familia creen de todo corazón, amén. Les lavan las heridas, dice, y llevándolo a su casa en el 34, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído en Dios. Sintió y recibió la salvación. Dice, cuando fue de día, los magistrados enviaron a alguaciles a decir, suelta a aquellos hombres. Y el carcelero hizo saber estas palabras a Pablo. Los magistrados han mandado a decir que se os suelte, así que ahora salid y marchaos en paz. Pero Pablo les dijo, después de azotarnos públicamente, sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos, nos echaron en la cárcel, ¿y ahora nos echan encubiertamente? No, por cierto, sino vengan ellos mismos a sacarnos. Además de todo esto, el Señor termina haciendo que aquellos que lo metieron a la cárcel tengan que humillarse, ¿sí?, para que ellos se vayan, ¿sí? Dice, y los alguaciles hicieron saber estas palabras a los magistrados, los cuales tuvieron miedo al oír que eran romanos. Y viniendo, tuvieron que venir, les rogaron y sacándoles, les pidieron que salieran de la ciudad. Les pidieron, no los obligaron, les pidieron, les rogaron, ¿sí? Entonces, saliendo de la cárcel, entraron en casa de Lidia y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. ¿Valió la pena los azotes? ¡Oh!
Gloria a Dios, claro que sí, valió la pena. ¿Dolió? Sí, dolió, pero vale la pena, ¿sí? Entonces, cuando dice combatir, dice atacar, reprimir, refrenar un mal o un daño, oponerse a su difusión. Tenemos que combatir, tenemos que pelear la batalla realmente, ¿sí? En oración, en alabanza, estamos viendo, ¿no? Que estaban orando y alababan al Señor, ¿sí? Y después vamos a ver realmente cómo tenemos que orar, cómo tenemos que pedir al Señor y cuántas veces es necesario que la oración no sea mental, sino que se exprese con nuestra boca. Recordemos que un abogado defensor, si no habla, el acusado marcha, ¿sí? Porque el abogado acusador tiene que escuchar lo que el defensor dice, ¿sí? Quiere decir, y volvemos al pasaje, el hombre fuerte tiene que ser atado para poder despojar, ¿sí? Para poder liberar a los que están oprimidos. Y esa es la batalla espiritual. Despacito, despacito vamos a ir atando, juntando toda la palabra y entendiendo realmente. Amén. Vamos a ir a Filipenses 4. Bendito Padre, gloria a Dios. Precioso es el Señor. Vamos a leer del 1 al 7. Amén. Amén. Dice en el subtítulo, regocijaos en el Señor siempre, ¿no? Y esto no, a mí me lleva a la mente y me imagino a Pablo y a Sila gozándose en el Señor, cantando alabanzas. Dice, así que hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio. Combatieron. Estas mujeres, Evodia y Síntique, estaban combatiendo en el Evangelio. ¿Qué es combatir? ¿Qué? Cuando apedreaban a Pablo, ellas iban a defenderlo o agarraban unos palos. No. ¿Cómo combaten? En oración, en entrega, en comunión con el Señor, ¿sí? Peleando la batalla. Ellas combatían, habían combatido, ¿verdad? Pero vamos a entender una cosa. En el 2 les dice, ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Ya no estaban en un mismo sentir, ya no estaban combatiendo. Por eso dice, asimismo te ruego a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron pasado, juntamente conmigo en el Evangelio. Habían estado peleando la batalla. Ahora algo había pasado que no estaban de un mismo sentir. Por eso es tan necesario estar de un mismo sentir, ¿sí? Estar en el Espíritu, estar en la comunión con el Señor. Y el Espíritu Santo se encarga de tenernos en comunión con nuestros hermanos, ¿sí? Porque nosotros siempre tenemos la excusa, obviamente que es hermoso poder estar todos juntos, ¿no? Encontrarnos con nuestros hermanos de Cardona, de la villa, de donde sea, de todos lados, ¿no? Pero la comunión no es eso solamente. Podemos estar juntos en el mismo lugar y no estar en comunión. Sí, acordémonos cuando veíamos más hace unos cultos antes lo que era congregarse, ¿no? Que podemos estar yendo a la iglesia y no estar congregados, ¿no? Entonces el Espíritu se encarga de hacernos del mismo sentir. Estas mujeres ya no estaban, había una discordancia, algo, no estaban siendo de un mismo sentir, por lo cual ya no estaban combatiendo. O sea que ahí vemos un requisito importante, ¿sí? Para poder combatir, para poder pelear la batalla espiritual, ¿sí? Dice, combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Regocijaos en el Señor siempre, otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Tenemos
algo que es como opuesto, ¿no? Hablamos de batalla, de lucha, de combate, y el Señor nos habla de regocijo y de paz. Y nosotros carnalmente, ¿no? Cuando imaginamos una batalla, imaginamos uno tenso, atento, peleando la batalla, quizás enojado, ofuscado. Y la batalla espiritual se pelea cuando estamos en paz, en gozo, descansando en el Señor. Por eso, en el momento de que nosotros dejamos que, o por el agotamiento de la obra o las cargas, nos cargamos nosotros, nos contaminamos en alguna manera, nos pasa lo que les pasaba a estas dos mujeres. Dejamos de estar en el mismo sentido. Y ya la batalla espiritual no es efectiva, porque no estoy en el mismo espíritu, no estoy en el mismo sentido, ¿sí? Entonces por eso Pablo les dice, regocijaos en el Señor siempre. Y acabamos de ver el ejemplo de Pablo y de Silas, ¿no? Y ellos eran un dolor físico, estaban deshechos, a varazos las habían agarrado, ¿no? Y nosotros muchas veces perdemos nomás la comunión por una carga, por un cansancio, por un dolor, ¿no? Y acá nos dice Pablo, regocijaos en el Señor siempre, siempre. O sea que tenemos que buscar el gozo de la salvación, regocijados en todo. Recordamos este versículo y que sea nuestro respirar. A los que le aman a Dios, todas las cosas les ayudan bien. Entonces, no sé, se me dio vuelta todo en el trabajo. Bueno, gloria a Dios que por algo será de acá, algo bueno, algo de edificación, no sé, lo que sea que nos pueda suceder, ¿verdad? Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. ¿Y cómo podemos ser gentiles cuando estamos peleando una batalla, no? Recordemos, por ejemplo, a Pedro cuando vienen a llevar al Señor y saca la espada y le corta la oreja a Malco. Era carnal, era una batalla, él se enfrentó con su carne, ¿no? En el amor que él sentía al Señor. Pero esta batalla es espiritual, entonces nosotros tenemos que pelearla. Y vuelvo a recalcar, en paz, en gozo, descansando en el Señor. No en vano nos dice, por nada estéis afanosos. Yo peleo la batalla en oración y como hablábamos el culto pasado, incluso hablando de lo que es la batalla espiritual, el Señor no me dice a mí que me va a mostrar los frutos, no, ni los resultados. Me dice que yo tengo que pelear y que sufra. Después lo vamos a leer. Las penalidades. Nos es concedido soportar todas estas cosas. Es un premio pasar todas las cosas que nos tocan pasar. El Señor no dice que Él nos va a mostrar los resultados. Dice que Él los da. Entonces nosotros tenemos que tener la fe, ¿sí? Recordar lo que es la definición de la fe y eso es lo que tenemos que tener en cuanto a los resultados de nuestra oración. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, ¿no? Y ahí lo dice, o sea, hablamos de batalla, de lucha y Él nos habla de paz, ¿no? Esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Tenemos una batalla espiritual y alrededor de nosotros el mundo se da vuelta, pero nosotros tenemos la paz de Cristo. Sobrepasa todo entendimiento. Dice, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Fíjense qué pasa si perdemos la paz. Afecta al corazón y al pensamiento. Y en el corazón está la vida. ¿Sí? O sea que, si perdemos la paz, estamos en riesgo. Seriamente estamos en riesgo. O sea que para la batalla espiritual nosotros tenemos que estar regocijándonos en el Señor, alabándolo, orando, ¿sí? Y tener la paz que Cristo da. Amén. Vamos a mirar otro pasaje. Vamos a ir a Colosenses 2. Es tan linda la palabra, tan lindo el Señor, se nos hace corto el tiempo. Precioso el Señor. Bendito el Señor. Ahí vamos a leer del Colosenses 2, del 1 al 5, vamos a leer. Amén. Dice, porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea,
y por todos los que nunca han visto mi rostro. ¿Qué lucha? ¿Las prisiones, los azotes? No, la lucha espiritual, la batalla espiritual. Era grande la batalla espiritual. Él estaba batallando por personas que nunca habían visto su rostro. Estaba batallando por los colosenses, por los de la Odisea, en oración, ¿sí? Porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro. Quiero que lo sepan. ¿Para qué quiere que lo sepan? ¿Para que lo alaben? No. Para que sepamos que cada uno de nosotros tenemos que pelear la batalla. Tenemos que luchar. Lucha. Sostengo una lucha continua. Por un pueblo, por una congregación, por un alma. ¿Sí? Dice en el 2, para que sean consolados. Fíjense para qué luchaba Pablo. Por ellos, ¿no? Para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre y de Cristo. O sea, Pablo estaba peleando la batalla en el campo espiritual contra los demonios, contra los espíritus inmundos, contra todo lo que se levantaba, contra Colosenses, contra la Odisea, contra aquellos que nunca lo habían visto, para que Cristo fuese formado en ellos y después ellos pudieran pelear la batalla por otros más. ¿Sí? Y eso es lo que nos tiene que pasar a nosotros. Dice en el 2, vamos a leerlo de nuevo, para que sean consolados sus corazones, y esa consolación no es que estuvieran dolidos, la consolación es poder entender el campo espiritual, poder entender cómo avanzar y por qué pasan las cosas, porque no es lo mismo que yo me despierte, que me duele todo, me duelen los huesos, me duele hasta el pelo. Sí, no sé si le han llegado a doler el pelo, pero es raro decirlo, pero a veces uno dice, ay, me duele hasta el pelo, me duele todo. No hicimos ejercicio físico, no hicimos nada para que acontezca eso. Pero estamos orando por algo específico, ¿sí? Entonces estaremos deshechos y capaz que no podemos hacer nada, pero adentro de nosotros está el regocijo, la paz de que vamos en victoria, porque cuando nos pasan esas cosas, cuando llega la repercusión de la lucha espiritual, es porque hay victoria, porque la obra está siendo hecha, amén. Si no pasara nada, ahí tendríamos que entrar a dudar, pero cuando llegan esas cosas, ¿sí? Eso es lo que quiere decir, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. O sea, estás apaleado, gloria a Dios porque está siendo efectiva tu oración. Estás achicopalado, son los varazos que recibió Pablo y Silas. Eso es lo que está pasando, ¿no? Que tu oración está siendo efectiva, que está habiendo fruto, no sé dónde, ¿sí? Pero está habiendo fruto, amén. Dice, ¿en quién están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento? Y eso es lo que quería Pablo, que ellos tuvieran la sabiduría y el conocimiento. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. O sea, que nadie venga a decirte, no están así, no, esa oración es ridícula. No. Por eso, en el momento que el Señor nos da una directiva de cómo orar, o de por qué orar, o continuamente hay personas, rostros o nombres en nuestra mente cuando vamos a orar, no tengas duda. ¿Será que el diablo quiere que tú ores por alguien? No, ¿verdad? Entonces no tengamos duda y no dejemos que venga el diablo a poder. No, es ridículo, mira, ni vale la pena, ni te saluda. ¿Para qué vas a estar orando por él, por ella, por ellos? ¿No? No. ¿Quién nos guía? ¿A quién servimos? Al Dios Todopoderoso. ¿Hay algo imposible para el Señor? No lo hay. Fijémonos ahí que aún los mismos que mandaron preso a Silas y a Pablo vinieron a rogarles y a pedirles que salieran. ¿Sí? Entonces, ¿qué hay imposible para Dios? Nada. Entonces, cuando el Señor nos guía en algo, en una oración, no desistamos. Pedimos aún contra nosotros mismos, no desistamos. Porque en el campo espiritual los tiempos son del Señor. Y la victoria la veremos o no, pero la batalla hay que pelearla. Cuando el abogado defensor se calla,
el juez se queda sin argumentos para dejar libre al acusado. ¿Sí? Dice en el 5, porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante, en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. ¿Sería que alguien le mandaba mensaje de texto a Pablo y sabía cómo se estaba comportando lo de Colosenses? No. Dice en espíritu. ¿Sí? El mismo Espíritu Santo le confirmaba que sus oraciones estaban siendo efectivas. Fíjense que en el tiempo de Pablo, en este tiempo, pasaban meses y meses sin saber los unos de los otros, se mandaban cartas. No venían todos los días noticias. Y si llegaban noticias hoy, era de hacía 2 meses, porque el que venía con las noticias venía viajando. ¿Sí? Entonces, ¿quién los ha noticiado? El Espíritu Santo. Por eso lo dice, porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Y nosotros, fíjense que nosotros oramos y queremos ver, no estamos, ay Señor, estoy orando por fulano y no se convierte, y no viene. El Señor no tiene tiempo, o sea, el tiempo es de Él. Si es su voluntad o no. A nosotros lo único que nos toca es ser obedientes, orar como Él nos guíe. Porque no tenemos idea de todo lo que se mueve con una oración en el campo espiritual. ¿Sí? No tenemos ni idea. Amén. Bendito el Señor. Vamos a mirar rapidito. Bendito el Señor. 2 de Timoteo 2. Y después retomamos el culto que viene en esa palabra. Precioso el Señor. Alabado sea su nombre. 2 de Timoteo 2. Vamos a leer ahí del 1 al 13. Precioso. Y el subtítulo, un buen soldado de Cristo. ¿Qué hace el soldado? Pelea la batalla. Amén. ¿Será que esta palabra no es para algunos? ¿No? Yo creo que es para todos. Dice, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Lo que tú aprendiste, enséñalo, ¿sí? Pero fijémonos, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Acordémonos siempre, de gracia recibimos, de gracia damos. No oramos para ver los frutos. Oramos para que la obra sea hecha en el tiempo, en la voluntad, en la manera que el Señor quiera. ¿Sí? Oramos porque el Señor nos guía a hacerlo y como Él nos guía a hacerlo. Amén. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Las penalidades es un trabajo, una molestia, una incomodidad, una aflicción. Esas son las incomodidades. Amén. Dice, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. ¿Sí? O sea, nos negamos a nosotros mismos. Porque nadie quiere, y volvamos a un ejemplo común, al despertarse adolorido, sin saber por qué. Nadie quiere. Pero cuando estamos trabajando para el Señor no lo queremos, pero lo sufrimos, ¿sí? Con gozo. O sea, lo padecemos con gozo sabiendo que la obra está siendo hecha, sabiendo que hay victoria. La cosa es que en ese momento, cuando abrimos nuestros ojos y nos duele todo, nos acordemos de darle gloria al Señor, de alabarlo, de adorarlo y de gozarnos nosotros y de recordarnos que eso es porque hay victoria. ¿Sí? Dice, y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente, ¿no? Y siempre el Señor nos va guiando a la parte legal, las cosas como están establecidas, ¿sí? Si el pueblo de Dios no hace la parte que le corresponde, las tinieblas no retroceden. El pueblo de Dios es llamado a ser un buen soldado, no uno que está escondido en las trincheras y que hace tiempo limpiando el arma y desarmando al lío, o dice, no, yo les cocino, vayan ustedes. No, el buen soldado avanza, ¿verdad? Defiende. Así que dice, y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador
para participar de los frutos, debe trabajar primero. Trabajar. ¿Sí? Y ese es nuestro trabajo. ¿Cuál es nuestro trabajo? Pelear la batalla. ¿Sí? Pelear la batalla. El que va a plantar tiene que preparar la tierra, abonar, sacar los pastitos. Después que planta, tiene que seguir sacando los pastitos porque los pastitos le sacan el alimento, digamos, a las plantas. ¿Sí? Tienen que aflojarle la tierra para que vaya creciendo. Hay que regar, hay que cuidarlos del sol. Hay que trabajar, ¿verdad? Entonces, eso es lo que nos da a entender, es que la oración no es oré por fulano y ahí lo pongo en tus manos, Señor. Haz lo que quieras, sea tu voluntad. Nosotros tenemos que pelear la batalla. Y es algo que lleva un tiempo. Dijémonos que veíamos ahí que Pablo, por ejemplo, no echó el demonio de la muchacha enseguida. Lo echó después de varios días. ¿Sí? Acordémonos de Daniel, cuando él clama al Señor y la respuesta demora y el ángel le dice que había salido enseguida, pero que en el campo espiritual las cosas no son así. Son así cuando el Señor, en el tiempo del Señor. Pero todo tiene su tiempo, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que tener constancia, de la cual es una palabra que también nos habla la palabra. Constancia. Dice, considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Y esto es otra cosa que tenemos que pedirle al Señor, que Él nos dé el entendimiento, que Él nos enseñe. ¿Sí? Después vamos a reforzar toda esta palabra con otro pasaje. Dice, acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio. O sea, a lo que yo te estoy predicando, por eso dice mi evangelio. En el cual sufro penalidades, hasta prisiones, a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. ¿Sí? Y cuando uno dice la palabra de Dios no está presa, no simplemente se trata de predicar, de evangelizar, se trata de hacer, de vivir la palabra, no está presa. ¿Sí? Él sufría esto, aquello, pero en cada lugar donde él estaba iba dejando la semilla sembrada. Amén. Dice, por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Y esta es la gracia, ¿sí? Porque allí estaba Saulo persiguiendo a los cristianos, matándolos, ¿sí? Y Dios iba a eso, a matar a los cristianos, ¿no? Cuando se le presenta a nuestro Señor Jesucristo, lo tira del caballo y lo transforma en instrumento en sus manos, de gracia. Y él de gracia dice, por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. ¿Qué somos muertos con Él? Obviamente que queremos morir en Cristo, no es ser salvos, pero el ser muertos con Él, el negarnos a nosotros mismos, es saber que van a venir días en los cuales me va a doler todo, que van a venir días en el cual se me va a dar vuelta todas las cosas, ¿sí? En el cual personas sin justificación se van a levantar contra mí. Pero esa es la batalla, esas son las consecuencias, eso es negarme a mí mismo, eso es morir a mí, ¿sí? No me importa que no quiera eso, quiero la salvación, ¿sí? Entonces hago lo que tengo que hacer y sufro como buen soldado las penalidades, amén. Dice en el 12, si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negaremos, Él también nos negará. O sea que una forma de negar a nuestro Señor Jesucristo y la obra y la gracia es no pelear la batalla. Porque no estamos tomando toda la potestad que Dios nos da a través del nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dice, si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Amén. Vamos a seguir porque esto todavía tiene más profundidad, ¿verdad? Y el anhelo de mi corazón es que el Señor nos siga enseñando y a cada uno a pelear la batalla, porque la batalla que le toca a cada uno no es la misma, ¿verdad? Ni la manera de pelearla. Amén. Vamos a hacer una oración entonces. Bendito Padre Celestial, te damos las gracias, Padre, gracias por la palabra que tú nos has hablado, Gracias, Señor. Señor.
Padre, te rogamos, mi Señor Santo, que tú sigas obrando en nuestra mente y en nuestro corazón para que todo podamos razonarlo, entenderlo, asimilarlo, Señor. Para que realmente, Padre, todo aquel que quiera pueda ser, mi Señor, un verdadero soldado, un buen soldado, Señor, y pelear la batalla, Padre. Ayúdanos a quebrantar nuestra carne, Señor, a negarnos a nosotros mismos, a sufrir las penalidades que nos toquen, Señor, pero a gozarnos, Padre. Ayúdanos, mi Señor, para que cada vez que lleguen las penalidades, mi Señor, las aflicciones, Padre Santo bendito, podamos gozarnos en tu presencia, Santo Dios, recordándonos, Padre, de tener la paz en nuestro corazón, mi Señor, y regocijarnos en ti, Padre. Ayúdanos, Padre, para que realmente, mi Señor Santo, podamos entender y ser verdaderos adoradores, mi Señor, de esos que tú buscan, Padre, que te adoran en espíritu y en verdad, Señor. Ministra, Padre bendito, tu palabra y el entendimiento, mi Señor, no solamente en los que estamos aquí, Señor Santo, sino en todo aquel que disponga su corazón para escucharlo luego, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, y da la victoria, mi Señor, y a través de tu preciosa palabra y de tu Santo Espíritu, Señor, estés levantando, Padre, muchos soldados, Padre, que peleen la batalla, mi Señor, aunque no nos veamos la cara, que tú nos ayudes y nos guíes, Señor, a estar en un espíritu, a estar en comunión, a combatir juntos, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Te damos las gracias, Padre Santo bendito. Gracias, mi Señor, por tu amor, tu misericordia, por tu mano buena, por tus ojos de fuego, Señor. Gracias, Padre Santo bendito, por todo lo que tú nos das, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, en tus manos nos encomendamos, Señor. Gracias, Padre. Amén.